Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve para los que no me conocen y el día de hoy pues me los traje por acá hasta uno de los 116 municipios que tiene Cundinamarca. Este es Boyacá, es más o menos como a una hora, hora y media en transporte. En este momento donde nos encontramos, aquí es donde nos dejan los buses o las flotas. Podemos salir por la 80, por el portal de la 80 o por la 13. Entonces para que la tengamos muy en cuenta, ustedes solo dicen voy para Boyacá. Y bueno, entonces vamos a conocer este magnífico lugar, les voy a contar parte de la historia y nos vamos a dejar sorprender sobre este lugar. Entonces, como les había dicho, acá es donde nos dejan las flotas, entonces aquí ya llegan. Entonces vamos a mirar primero, bueno, acá los dejan frente al piqueteadero, o sea, para la comida y toda la cuestión, pero ahorita vamos a entrar ahí. Vamos a ir primero a ver allí, que es como uno de los parques también como muy principales. Bueno, cuando se van hacia el lado derecho van a encontrar este parque que es como mecánico de diversas atracciones y es el Parque Mandarina. Ahorita vamos a entrar a mirar. Cuesta 1000 pesos la entrada y pues hay varias atracciones. Ya ahorita les muestro bien. Primero vamos a ir a la iglesia. Acá hace frío, entonces para que lo tengan en cuenta, se vienen arropaditos. Boyacá fue fundado en 1573 y en lengua muisca Boyacá significa cercado morado, para que lo tengamos muy en cuenta. Acá hay muchos souvenirs, digamos este lugar es muy católico por la iglesia y viene muchísima gente, entonces ya les voy a mostrar cómo se ve. Entonces ustedes van a encontrar como toda la parte de souvenirs si ustedes quieren llevarse, pero también hay muchas cosas de este lado muy católicas, porque como les digo, esto es muy religioso, entonces vienen muchísimas personas como a conseguir y a venir y a escuchar la palabra. Y aquí vamos llegando al parque principal. Algo que me pareció curioso es que las piedritas, las calles son hechas así en piedra. Entonces está chévere esto. Ya llegamos aquí, ya estamos dentro del parque. Como escucharán, ya está sonando por allá atrás que van a empezar la misa. Y acá en todo el centro hay una fuente. Y aquí está el Simón Bolívar. Y ya se los voy a mostrar. Está la estatua y la tienen muy bien cuidada. Nos encontramos también aquí un punto de información turística de Boyacá. Está cerrado en este momento, pero como dato curioso, en noviembre, más o menos en estas fechas, uy, casi me caigo. Menos mal no vieron. Están las ferias y fiestas de Boyacá. Cumplen 485 años. Y pues tienen cabalgatas, feria de ganadería, artistas invitados, eventos culturales y mucho más. Entonces para que lo tengan en cuenta, todo esto se llena, o sea, realmente hoy está muy vacío. El estilo de este municipio todavía es muy colonial. Hay algunas infraestructuras que se ven que no las han tocado mucho, entonces eso también está cool porque preserva bastante el lugar. Miren, acá también tienen toda la parte del reciclaje, que eso sí me parece muy bacano de los municipios. No lo he visto en todos, pero sí en la gran mayoría, que tienen toda la parte de reciclaje. Entonces eso está cool. Y otra cosa muy importante de este lugar es que de verdad está muy limpio. O sea, ustedes ven y no hay ni un... ¿cómo se llama? No se podría decir como... ni una basurita por ningún lado. Entonces eso está chévere también. Por ejemplo el Palacio Municipal. Aquí se ve y aquí es toda la parte de como algunas cafeterías. Algo ya aquí ya muy autóctono, comida muy colombiana. Entonces vamos a ir a visitar algunos lados de por acá. Vamos a conocer dentro de este lugar. Y ya les cuento la historia de la iglesia. A ver, que paré un poquito la música. Algo que me pareció muy interesante es que aquí son muy ordenados con el sentido del parqueo. Entonces... hay muchos parqueaderos para que lo tengan en cuenta. Vamos a conocer un poco el barrio y ya nos adentramos bien a contar la historia de este parque principal más que todo. También les cuento que Boyacá no es que sea un pueblito tan grande, realmente sí es un pueblito así como unas 6-7 cuadras hacia el fondo y hacia el otro lado igual. Es chiquitico, pero tiene muchas cosas muy bonitas y lo que le digo, acá es muy religioso. Algo también que es muy peculiar de acá es que acá hace mucha neblina, de verdad, demasiada. Ya les voy a mostrar a ver si se alcanza a apreciar en la cámara, porque la neblina viene hacia acá y ya después no se ve nada, entonces ya les voy a mostrar rápidamente. Entonces, por ejemplo, acá es toda la parte del pueblo, hasta aquí llega y uno va hasta allá y empieza a mirar y hacia allá ya se ve la neblina, ya casi no se nota bastante. Igual allá, miren, como lo notan, allá se está viniendo la neblina hacia este lado. Y pues la idea es ir ahorita hacia otro lugar, a un destino turístico que tiene Boyacá. En la parte de atrás se encuentra la iglesia o el santuario de Nuestra Señora de la Salud. Dentro de ella alberga Nuestra Señora de los Dolores, o bueno, albergaba la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Y esta iglesia fue fundada en 1750, para que lo tengamos en cuenta. También tiene una tradición muy bonita,
y es que compran como un tipo muñequito y uno viene y entra a la iglesia, lo deja en un sitio y pues como que ora, se podría decir, por la salud de la persona y por el bienestar de él. Es un dato interesante y pues yo no soy muy religioso, la verdad, pero vamos a hacerlo porque siento que es algo bonito. Entonces, acompáñame. Entonces vamos a buscar lo que les había comentado en estos lugares y ya les cuento más o menos cuánto valen, cuánto nos cobran a nosotros. Estamos con Lina y Lina nos va a explicar de qué trata prácticamente la tradición, que como lo notan, este es el de un niño, este es el de un señor, un hombre, y este es el de una señora. Entonces, ¿de qué trata como la tradición? Lo que tienen que hacer es comprar el cuerpito de la persona por la que vayan a pedir y lo dejan allá en la iglesia y pues hacen una oración por la persona para que se sane su salud o para que pues para que esté cuidado. Y pues ya luego el padre lo que hace es echarle esa agua bendita y los funde todos. Ah, listo. Entonces ya lo saben, vengan aquí al local de Lina para que le hagan el gasto, porque ella nos hizo el favor también de contarnos la historia. Cada uno de ellos cuesta 1.500 pesos, es como la mitad, como menos de $1, entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Y bueno, después de entregar como la oración a la persona que dije y pues obviamente orar por la salud, vamos a ir ahora a un destino turístico que se llama Parque Arqueológico Piedras del Chivo Negro. Entonces ya vamos a ir a verlo allá y a ver qué tal está. Ya se los muestro. También hay casas, algunos que se llaman como de postres y toda esta cuestión, que ya tienen unos 300 años de antigüedad cada casita, entonces es un dato interesante. Ya hemos llegado a las Piedras del Chivo Negro, entonces es en este lugar, la entrada es gratis. Acá están los señores si necesitan dulcería, acá ellos vienen acá para que les hagan la comprita. Acá en este lado, acá, bueno, hay varios, listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a entrar a este lugar que de alguna manera es sagrado, que es Muisca. Entonces ya les muestro, se ve re bonito, ¿cómo lo ven? Súper bonito. Entonces ya vamos subiendo acá. ¿Qué tal? Súper bonito. Van a escuchar de pronto mucho viento, pero es normal. Acá se puede escalar también, subirse a las rocas. Deben tener mucho cuidado porque siempre son bastante altas, son como más o menos unos 7 metros si se van a subir, para que lo tengan en cuenta. Vamos a entrar, como se puede decir, que la primera estación, que ahí es como un tipo kiosquito, entonces se ve re bonito. Entonces ahí vamos a ver el lago y toda la cuestión, se ve chévere. También empieza a hacer la neblina y entonces eso es lo duro. Este parque trae un legado muisca bastante interesante, porque aquí se encontró arte rupestre pues de los muiscas. Es muy chévere llegar a estos sitios, de verdad, es que es mágico, qué bonito. Como lo notan, ya empieza la neblina. Uy, ya se empezó a tapar todo. Entonces nada, vamos a seguir subiendo porque la idea es subir hasta arriba y ver qué hay. Si es que se ve, porque ya la neblina empezó a tapar todo. Pero qué chévere. Toca hablar un poquito más duro por la cuestión del viento, entonces por si no se esté regañando. Se supone que bien arriba, pasando la montaña, hay como un bosquecito. Vamos a ver si se alcanza a ver. Después bajamos, nos subimos algunas roquitas para escalar y nada, y para conocer un poquito. Entonces ahí vamos haciéndole. Bueno, vamos a subir acá este pedacito que está bastante empinado. Vamos. Uy, pero bueno, ahí vamos. Ya hemos caminado harto, aunque no lo crean. Vamos a ir subiendo y vamos haciéndole. No está haciendo tanto viento, pensé que iba a ser más viento, pero no, todo muy tranqui. Viene el camino estrecho, acá toda la parte del agua, como una pequeña riachuelo, y así se ve. Voy a llegar hasta arriba. Bueno chicos, lo logramos, subimos. Ojalá la neblina se disperse un poco para poder ver lo que estoy viendo en este momento. Realmente muy bonito. Sí, es una subida dura, pero no es tan dura. Pero no, se ve muy bacano. Voy a ver si se puede ver en la cámara. Si no, pues voy a ver si se puede para el de Instagram. Entonces síganme en Instagram para que vayan a verlo. Y bueno, ahí se los voy a mostrar. Bueno, ¿cómo se ve? Muy bonito, ¿cierto? Recomendado para que vengan ustedes acá. Realmente no es lejos. Si tienen motocicleta o si tienen carro, pues es mucho más fácil. Digamos, del pueblo hasta acá
Si caminando son unos 40 minutos. Se vienen caminando. Si se vienen en bicicleta, unos 30. En moto, unos 20, unos 10. Para que lo tengan en cuenta. Pero realmente se ve muy bonito, de verdad. Es mágico. Qué bonito realmente es llegar a estos sitios y observar lo que tiene Colombia. Es mágico ver estos lugares y que de alguna manera están cerca de Bogotá. No están lejos. Ya llegamos como hasta la cima porque llega a un punto donde está ya cercado. Ya no se puede como subir. Ya vamos bajando aquí para ya entrar a la parte de las piedras, verlas bien y mostrárselas bien también, claro está. Bueno, ahí vamos bajando, ahora me falta camino, entonces por allá más o menos tengo que llegar para las piedras, pero subí harto, entonces está chido. Está chévere, entonces vamos arriba, vamos para abajo. Como les muestro acá se ven, acá están las piedras. Acá hay como una familia también como por este lado. Y ahí hay una cruz, vamos a ir hasta allá esa cruz antes de que llegue la neblina, porque la neblina hace esto, pasa un buen rato sin neblina y otra vez. Como ven la piedra acá, se ve grande, se ve pequeña. ¿Ustedes qué piensan? Les voy a mostrar qué tan alto es. Como lo notaron, es bastante grande, entonces vamos a mirar a ver si podemos subir a esta o vamos a otro lado, a ver si podemos subirnos a la piedra, porque aquí escalan, entonces está cool eso. Entonces vamos a subir acá, que hay como una escalerita, entonces vamos a intentar subir. Y acá tener mucho cuidado, ¿no? Y aquí ya uno sube a la esta. ¿Qué tal? Se ve chévere. Bueno, hemos llegado acá ya a la cima de la que les mostré al principio. En cada una de las piedras se puede uno subir, creo que la mayoría. Entonces, pues, si quieren venir, vean tan bonito como se ve. Nosotros estábamos por acá arriba ahorita, como un poquito detrás de la montaña. Y acá están las piedras. Y por el otro costado se ve así. ¿Qué tal? Lindo. Nos subimos a otra, pero acá hay una colmena de abejas y está realmente peligroso pasar por acá. Entonces, bueno, deben tener mucho cuidado. Oigan, miren esta tan chévere. Parece como si fuera una cueva, pero no. Pero está muy bacano. Les cuento que ya llegamos aquí a la cruz. Siempre es un recorrido, pues no es tan largo, pero cansa. ¿Cómo se ve esto? Lindo, lindo, lindo. De verdad, algo muy bonito que ustedes tienen que pegarse el viajecito y venir hasta acá. Chicos, ya me despido de este lugar. Nos vemos en el pueblo. Entonces en 5, 4, 3, 2. Ya llegamos al pueblo, la verdad estamos súper cansados, pero entonces vamos a comernos una picadita. Nos costó 15.000 para los dos, para dos personas, pero cuesta desde 10.000 para arriba. Vamos a comer, vamos a ir a los otros dos lados que me falta, creo, o un lado que me falta mostrarles y listo. Eso sería todo, amigos, pero uy, la verdad estoy cansado. Ya miramos resto en lo de la piedra se me olvidó el nombre. La piedra del Chivo Negro. Ya trajeron la picada, ya se las muestro. Entonces acá está la picadita. Y bueno, ahí están las servilletas. Y acá está las señoras atendiéndolas todas fechas. Bueno, ya aquí tenemos la picadita. Realmente estamos muy hambrientos. Provechito. ¿Es grande? O sea, la verdad sí vale la pena venir acá. 10 de 10. 10 de 10. Entonces, para que vengan, se compren una picadita bien deliciosa para las personas que lo acompañen, ¿no? Está bueno. Voy a terminar de almorzar y ahí seguimos hablando. Provechito ustedes, porque esto está muy rico, de verdad. Vengan, pidan la 10.000, que yo creo que alcanzan para los dos. La de 15 es grande. Si comen harto, ¿no? Si ustedes quieren venir a comer acá, entonces acá están los precios. Esta es de los 7.000 pesos, que es el desayuno, hasta la gallina completa 55, 70.000 pesos. Son más o menos como $2. Hasta de ahí para arriba. Aquí estamos ya como en la parte de como la placita, pero bueno, las personas nos dicen que está re solo hoy. Pero acá hay toda la parte de artesanías, comida. Entonces aquí también venden chicha por acá al fondo, o guarapo, no sé qué sea, para que ustedes cuando vengan pues entren a la placita y hagan como el gasto. Entonces acá está toda la parte de artesanías. Entonces vamos a ir al parquecito que les había dicho. Y listo, muchachos. ¿En sus países hay este tipo de placitas? Cuéntenmelo, yo quiero saberlo. Y aquí tienen como toda la parte de la dulcería, por si quieren comprar queso, todo esto. Aquí sí está lleno la placita, entonces pues por si desean venir también. Entonces bueno, ya vamos saliendo de aquí del lugar. Bueno, también quería comentarles que yo sentí que los jugos sí nos los cobraron muy, pero muy caros. La verdad me sorprendió. Pues es bueno como de pronto, porque nosotros no preguntamos, bueno, ¿cuánto cuesta el jugo si no nos dan un jugo? Entonces pregunten cuánto cuesta el jugo, porque sentí que nos dieron en la cabeza con eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sí, creo que no fue tan chévere eso, pero el resto estaba muy chévere. Bueno, les voy a mostrar rápidamente aquí el parque de diversiones. Entonces está aquí los karts, como lo ven acá, el muchacho vaya. El costo cuesta
12.000 una sola persona o 12.000 niño y el adulto. Para que lo tengan en cuenta, aquí también está toda la parte de la rueda de la fortuna versión miniatura, pero está chévere. Ya les voy a mostrar cómo la entrada vale 1.000 pesos por persona y bueno, y ahí ya van pagando ustedes lo que cueste. Este es el parque Mandarina, 1.000 pesos cuesta la entrada todo el día. Entonces ahí está lo de los go-kart, acá este ladito también, para que vengan y miren. Y bueno, acá hay como el toro mecánico que se ve allá al fondo. Venga, ya se los muestro. Ya está el toro mecánico. Un saltarín que ya se los muestro bien. Bueno, está este, pero este sí no sé cómo se llama. Que da giros y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Está acá hay uno que es como el barquito. Entonces está aquí el de los trencitos que llevan a los niños. Entonces ahí va el carro y les va dando vuelticas. Está chévere. Si quieren traer a sus hijos, miren allá el niño ya. Entonces está cool. Y pues bueno, acá están para que hagan tiro el blanco, el de los trencitos, el de los avioncitos, el de los niños en como carrusel, allá para jugar con varias personas y tirarse así todo chistoso, el de saltar ahí el inflable y el de las peloticas. Acá está el saltarín, el trampolín, entonces se ponen eso y empiezan a saltar. Si no, no le tienen miedo a las alturas. Miren, allá está la niña ya con el toro mecánico. Y por último está el de montar los caballitos. Para que lo tengan en cuenta, acá hay uno de un ovni, pero no sé qué es o para qué sirve. Entonces se ve chévere. Después volveremos a entrar acá. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos para que conozcan estos lugares y muchos más. No olviden que ya vamos ahí creciendo, ya de verdad mil y mil gracias por el apoyo. Y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.